increíble estudiante negra sacrifica su examen para ayudar a una billonaria. Un helicóptero INE. Valeria se encontraba en la biblioteca de la Universidad Autónoma de México, rodeada de libros desgastados y papeles revueltos. Era el día crucial de su examen final, la oportunidad de obtener una beca que le aseguraría un futuro académico brillante. Su mente giraba entre fórmulas y teorías, pero en un instante una llamada rompió el silencio ensordecedor de su concentración. Era Mariana, la poderosa empresaria que todos conocían y temían en el mundo de los negocios. La voz, al otro lado de la línea, era un torbellino de desesperación. Mariana, en medio de un escándalo que podría destrozar su imperio, suplicaba ayuda. Valeria sintió que su corazón se detenía. ¿Era realmente justo sacrificar su examen por alguien que había tenido tanto, y aún así estaba cayendo en un abismo? Pero en la voz de Mariana había una súplica que resonaba con el eco de su madre, que siempre le decía que ayudar a otros era parte de su educación. La decisión la invadió como un torrente, dejar todo, dejar su esfuerzo, dejar su futuro brillante. En un instante, su camino académico se desmoronaba, mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. Con cada palabra en esa llamada, Valeria se sumergía más en el dilema moral. Cada segundo perdido hacía que su futuro se deslizara como agua entre los dedos. ¿Cómo podría dedicar su tiempo a rescatar a Mariana cuando tenía sueños por cumplir? Pensó en su madre, en las noches de trabajo, en los sacrificios. La culpa la comía por dentro. Pero, ¿y si ayudara a Mariana a paliar su crisis? Tal vez esa decisión no solo marcaría una diferencia en la vida de una mujer poderosa, sino que también resonaría en las vidas de quienes la rodeaban. Valeria interrumpió la conversación. No puedo dejar de lado mi examen, la beca. Su voz se quebró. ¿Y si no era suficiente? Su madre a menudo decía que el esfuerzo siempre se recompensa, pero ahora enfrentaba la amargura de una elección que podría cambiar su vida para siempre. La presión en su pecho aumentaba, haciendo que su respiración fuera irregular. ¿Sería esta la oportunidad de probar su valía, o una elocuente traición a lo que había luchado por lograr? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valeria escuchaba a Mariana hablar sobre las consecuencias de su escándalo, el tiempo se desvanecía. La angustia la invadió. Con cada detalle que descubría sobre el oscuro mundo empresarial de la empresaria, sentía que el peso de su sacrificio se convertía en una presión insoportable. La vida de Mariana, una imagen de riqueza y éxito, ahora era nada más que una fachada desgastada. Valeria, aún en su propia lucha, se encontraba sudando frío. Mientras una parte de ella anhelaba regresar al camino seguro de su educación, otra parte, más compasiva, sentía un vínculo inesperado con la mujer que parecía tener todo, pero en realidad estaba sola y perdida. El dilema se amplificó cuando Mariana mencionó una oferta que podría salvar su empresa, y la posibilidad de que Valeria nunca completara su carrera se cernía como una nube oscura sobre su futuro. Valeria miró por la ventana y reconoció el sonido de un helicóptero en la distancia como una metáfora de salvación y peligro simultáneamente. ¿Por qué debía elegir entre su propia vida y la de alguien más? La pregunta flotó en el aire, pesando en su mente.
¿Qué significa realmente el éxito? Allí estaban, ambas mujeres, con destinos entrelazados, en un momento que podría cambiarlo todo. El zumbido del helicóptero se intensificaba. ¿Podría Valeria encontrar el camino correcto? ¿O su sacrificio resultaría ser en vano? Valeria se sentó en una mesa en la esquina de la biblioteca, el eco de la conversación aún reverberando en su mente. Sus manos temblaban mientras corría sus dedos sobre el papel que llevaba horas intentando llenar con respuestas. La decisión de ayudar a Mariana había desnudado su alma, exponiendo sus miedos más profundos y sus sueños más frágiles. Un conflicto interno la atravesaba con cada palabra de aliento que daba a Mariana, quien seguía hablando enérgicamente sobre su crisis. Valeria necesitaba apartar sus pensamientos de la voz de la empresaria y centrarse en su propio futuro, pero la angustia en su corazón era innegable. Sintió que el tiempo se recortaba. Cada minuto pasaba y su oportunidad de acceder a la beca se desvanecía paulatinamente, como un tren que partía sin esperar a su pasajero. El dilema que enfrentaba aventuraba un momento de revelación, una posibilidad de descubrir no solo su capacidad de completa entrega, sino también su propia resiliencia. ¿Era ella capaz de enfrentarse a un mundo que nunca la había entendido del todo? Ignoró las miradas de otros estudiantes, sumidos en sus exámenes, y comenzó a plantear sus prioridades con mayor claridad. Valeria comprendió que, al ayudar a Mariana, no solo estaba abriendo una puerta para la empresaria, sino que también la posibilidad de hacer un cambio significativo en su propia vida. Esa decisión podía enseñarle lecciones sobre el poder de la influencia, la importancia de conectar con otras personas, incluso en los momentos más oscuros. Valeria. La voz de Mariana interrumpió su reflexión. Tu apoyo podría cambiarlo todo. Estoy segura de que si logramos estabilizar esta situación, podrías tener oportunidades que nunca imaginaste. Valeria tragó saliva, sintiendo la presión aumentar. ¿Y si Mariana estaba en lo cierto? Esa era la oportunidad que podía catapultarla a otro nivel. Su mente regresaba a la conversación con su madre sobre la importancia de aprovechar las oportunidades y cómo el sacrificio, cuando se trata de ayudar a otros, puede traer recompensas insospechadas. La idea de una relación profesional con Mariana le provocaba un hormigueo. Quizá fuera el vínculo que necesitaba para conseguir contactos o incluso un mentor que la guiara tras las aulas del universo académico. Pero cada vez que Valeria pensaba en esa posibilidad, se enfrentaba a la oscura realidad de que tendría que sacrificar su sueño inmediato. La lucha entre el anhelo de crecimiento profesional y la necesidad de asegurar su éxito académico se tornaba abrumadora. Necesitas practicar el arte de decidir, Valeria. Este es tu momento, se repitió a sí misma. Entonces se levantó de la mesa. La decisión de ayudar a Mariana se hizo más fuerte, no como un simple favor, sino como una estrategia consciente para posicionarse mejor en el mundo donde ella misma deseaba triunfar. Mientras Valeria salía corriendo de la biblioteca, sintió que una pasión nueva la invadía. Si lograba ayudar a Mariana a superar su crisis, no solo saldría ella fortalecida de esta experiencia, sino que también tendría la oportunidad de aprender de una mujer que se había enfrentado a adversidades inmensas. Sin embargo, aunque su decisión la impulsaba, había otra preocupación en su interior. ¿Lograría equilibrar el tiempo y la energía entre lo que podría ser su apoyo a Mariana y lo que ella había dejado atrás? Ese nuevo despertar le dejó un sabor agridulce en la boca, pero una cosa era cierta: aquel impulso era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. La vida la empujaría a convertirse en algo más grande, y tal vez, solo tal vez, podría encontrar lo que significaba realmente el éxito. La imagen de un helicóptero volando en círculos volvió a su mente, pero esta vez como una señal a seguir.
Podía que el destino estaba llamándola para dar un paso adelante. Mientras se acercaba al teléfono, su determinación se consolidó. Iba a hacer una llamada que cambiaría su trayectoria, no solo la de Mariana. Pero, ¿qué caminos descubriría al sumergirse en esa nueva realidad? Su futuro se iba perfilando, pero una pregunta resonaba. ¿Qué precio tendría que pagar para asegurar su propio crecimiento y el de aquellos que aspiraban a salir adelante? La llamada resonó en el aire silencioso de su habitación, el timbre sonando como un recordatorio punzante de su nuevo propósito. Valeria sintió que el nerviosismo la dominaba al alzar el teléfono, pero también comprendía que enfrentarse a sus temores se había convertido en su nueva meta. Finalmente, el momento llegó, y con un pulso acelerado, marcó el número de Mariana. «Hola, Valeria, me alegra que hayas decidido llamarme», respondió Mariana con un tono cálido pero resolutivo. La empresaria hizo énfasis en la cuenta regresiva para una junta crucial que se avecinaba y en la que necesitaba a alguien de confianza a su lado, alguien con el ímpetu para aportar nuevas ideas. La voz de Mariana traía consigo una intención clara. Las palabras se alineaban con las expectativas de un futuro que podría cambiar radicalmente para ambas. Mientras Mariana compartía detalles sobre la crisis de la empresa, Valeria se sumergió en un mar de retos e incertidumbres. Las sugerencias que podía ofrecer empezaron a tomar forma en su mente. A medida que más información se pasaba de un lado a otro, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un camino que ni siquiera imaginaba haber recorrido. El desafío que enfrentaba no solo era el ambiente profesional que Mariana representaba, sino también la urgencia de balancear sus propias responsabilidades académicas, algo que pesaba cada vez más en su conciencia. Su mente se debatía. ¿Podía realmente seguir aportando en un terreno del que aún no dominaba sin sacrificar sus propias aspiraciones? Las horas siguientes fueron frenéticas. Valeria empezó a organizar sus pensamientos y a delinear un plan que tocara no solo los problemas inmediatos de Mariana, sino también aquellas cuestiones que podrían fortalecer la empresa a largo plazo. Se dio cuenta de que cada idea que surgía estaba íntimamente relacionada con sus estudios, lo que la llevó a una revelación insoportable. Su educación no era solo un camino individual, sino un recurso que podría beneficiar a una red más amplia. Valeria se sintió llena de energía. Por primera vez, las tareas que había considerado inalcanzables se transformaron en retos estimulantes. La adrenalina de estrechar lazos con Mariana mezclada con su deseo de superación personal hervía dentro de ella. Sin embargo, cada sesión de trabajo que se programaba entre ellas absorbía el tiempo que podría haber destinado a repasar para sus exámenes. Mirarse en el espejo de sus decisiones, donde la realidad se reflejaba de manera cruda y exenta de idealismos, la confrontó con preguntas que no había querido hacerse antes. El dilema era más profundo y complejo de lo que había anticipado. La impulsividad que había sentido al decidir ayudar no la había preparado para la presión que conllevaba. Entender que su contribución podía sumarse a los logros de Mariana, al mismo tiempo que sus oportunidades de éxito personal podían desvanecerse, la dejó en un estado de inquietud constante. Mientras se iba acomodando en su nuevo papel, una idea inquietante tomó forma en su cabeza. ¿Estaba realmente lista para asumir este compromiso que podía poner en juego todo lo que había luchado hasta ahora? La pregunta la sacudió con fuerza. Si ayudaba a Mariana a salir adelante, tal vez podría acceder a una senda que jamás había considerado posible. Pero por otro lado, debía estar dispuesta a correr el riesgo de perderse a sí misma en el camino. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, Valeria se preparó para la primera reunión crucial.
A medida que se acercaba a esa fecha, su mente se observaba envuelta en un torbellino de posibilidades, y la tensión crecía en cada una de sus acciones. Estaba a punto de vivir un momento cuya repercusión podría cambiar el rumbo de su vida. Pero lo desconocido seguía acechando, y su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí misma mientras se abría paso en un mundo que parecía querer consumirla? Valeria se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad que le retumbaba en el estómago. La reunión con Mariana había sido programada para esa tarde, y a cada minuto que pasaba, la presión se intensificaba. Sabía que este era el momento decisivo en el que su vida podría cambiar, pero la incertidumbre la mantenía en vilo. Mientras se preparaba, no podía evitar cuestionar si realmente estaba capacitada para contribuir con algo valioso. Sus conocimientos académicos eran sólidos, pero poco vividos en la práctica, y esta era una arena desconocida. Con un cuaderno en la mano, Valeria se sentó en su escritorio, rodeada de apuntes y libros de texto. Sin embargo, su mente seguía vagando hacia las ideas que había comenzado a desarrollar para la empresa de Mariana. ¿Cuánto de sus conceptualizaciones sobre marketing, liderazgo y gestión podían aplicarse efectivamente en un entorno real? La disonancia entre lo teórico y lo práctico le generaba un vacío que parecía engullirla. Mientras repasaba brevemente sus notas, un pensamiento inquietante la asaltó. Si decidía no presentarse a la reunión para estudiar, ¿se estaba traicionando a sí misma y a su deseo de crecer? ¿Y si este fuera un punto de inflexión, un trampolín hacia una vida profesional que había anhelado? Las opciones se tambaleaban en su mente, cada una con su propio peso y consecuencias. Tomando un respiro profundo, decidió que debía confiar en sí misma. Valeria cerró los ojos un momento y se permitió visualizar la reunión, imaginándose interviniendo con confianza, su voz resonando con ideas brillantes. La visión era tentadora. Sin embargo, el eco de las responsabilidades estudiantiles se hizo presente. Había un examen programado para la siguiente semana que podría repercutir en su desempeño académico, una pérdida que podría significar retrasos en sus metas. Se sentía atrapada en una encrucijada, donde cada dirección podía costarle algo valioso. Al llegar la tarde, el aire estaba cargado de una energía palpable. Valeria se encontraba frente al edificio donde se celebraría la reunión, y cada paso que daba la acercaba tanto a su destino como a su ansiedad. Al cruzar la puerta, el entorno cambió. Los colores y sonidos parecían más vivos, y ella sentía que la empresa de Mariana representaba todo un microcosmos lleno de posibilidades. La sala era amplia y luminosa, un contraste radical con la penumbra de sus dudas internas. Mariana la esperaba con una sonrisa que irradiaba confianza, y Valeria sintió como si, al entrar en ese espacio, su decisión de involucrarse había sido validada. La empresaria comenzó a compartir datos cruciales sobre la crisis. La forma en que expuso cada obstáculo hacía que Valeria quisiera aportar, impulsarla con sus ideas frescas, pero en su mente aún resonaba la pregunta: ¿sería suficiente? Cada sugerencia que ofrecía, con una mezcla de entusiasmo y miedo, se sentía como un paso en una cuerda tensa, donde el equilibrio era esencial. Por momentos, proyectaba su voz con claridad, haciendo énfasis en su formación académica. Pero había instantes en los que la inseguridad la invadía, y contemplaba el rostro de Mariana con ansias de ser reconocida como una compañera valiosa, no solo una estudiante. Los desafíos a los que se enfrentaban se hicieron más complejos mientras avances significativos parecían inalcanzables. El clima cambió en la sala, desde el optimismo hasta momentos de manifestaciones de frustración. Cada nuevo obstáculo revelaba más de la fortaleza interna de Valeria.
Su capacidad de adaptarse y de generar nuevas ideas frente a lo desconocido empezó a salir a la luz. En ese proceso se sintió más viva que nunca, pero al final de la reunión, una revelación crucial invadió su mente. Si quería convertirse en una figura clave en esta nueva vía, tendría que comprometerse por completo, dejando de lado cualquier miedo que la detuviera. De repente, la vida que había imaginado ante sí misma comenzó a parecer menos como un sueño distante. En su lugar, resonó la certeza de que podía forjar su propio camino, siempre y cuando fuera capaz de enfrentar sus propios límites. Mientras salía de la reunión, una nueva inquietud creció dentro de ella. ¿Qué pasos estaba dispuesta a tomar para consolidar su nuevo rol? ¿Y cómo podría asegurar que no se perdiera en este torbellino? La línea entre el éxito y el fracaso se tornaba más delgada, y Valeria sabía que el destino la empujaba hacia una decisión que enfrentaba directamente sus temores más profundos. El momento de la verdad había llegado, y Valeria sentiría la presión de mantenerse firme ante desafíos mayores que nunca había enfrentado. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por lo que realmente quería? La mañana siguiente amaneció clara y radiante, pero en el interior de Valeria una tormenta de emociones batía con fuerza. La idea de haber estado en la reunión de Mariana la había dejado energizada, pero también inquieta. Sabía que había dado un paso adelante, pero el costo de ese avance aún no se manifestaba del todo. Mientras se preparaba para el día, pensaba en las palabras de Mariana sobre comprometerse. Era un desafío que resonaba en su mente, una invitación a dejar de lado la timidez y a lanzarse de lleno al mar de posibilidades que se le presentaba. Sin embargo, la sombra del examen que se acercaba también la acechaba, recordándole que debía estudiar intensamente. Podía realmente equilibrar ambas demandas. Valeria se sentó con su cuaderno y libros, pero las palabras se deslizaban por las páginas sin obtener su atención plena. Cada vez que trataba de concentrarse en la teoría, su mente regresaba a la sala donde había compartido ideas. Recordó la mirada de Mariana, expectante, la chispa en su mirada al recibir cada sugerencia. Era un encuentro que la hacía sentir viva, como si cada palabra pronunciada hubiera sido un pequeño granito de arena en el vasto desierto de su carrera profesional. Aún así, la culpa la acurrucaba en un rincón. ¿Era egoísta por querer contribuir a otras metas en lugar de enfocarse en las suyas? Esa duda la llevó a decidir visitar a una profesora que la había guiado en sus estudios. La intención era clara: buscar claridad en su camino y ver si era viable compaginar el trabajo con la preparación del examen. El despacho de la profesora estaba decorado con diplomas y fotocopias de artículos académicos. Valeria entró, nerviosa. La profesora la recibió con una sonrisa cálida y pronto se encontraron hablando de sus inseguridades. A medida que Valeria compartía sus inquietudes, sentía que cada palabra era un clavo más en su ataúd de dudas. La profesora, observando su trasfondo emocional, hizo una pausa significativa. Valeria, el crecimiento nunca llega sin sacrificios. ¿Estás dispuesta a sacrificios que no se reflejan en calificaciones, pero que son esenciales para tu desarrollo profesional?, preguntó, mirando fijamente a los ojos de la joven. Esa pregunta caló hondo. Sacrificios era un término que la llenaba de temor, pero también de emoción. Al regresar a casa con la mente agitada, se percató de que la decisión que había tomado no era solo sobre trabajar con Mariana, sino sobre cómo visualizar su futuro. Comenzó a concebir la posibilidad de dedicar un tiempo limitado a sus estudios en lugar de la habitual entrega total. La idea de crear un equilibrio no era un signo de debilidad, sino de un compromiso más profundo y audaz hacia su desarrollo. Lo que tenía que hacer era arriesgarse,
Valeria decidió que trabajaría por un futuro donde las oportunidades para aportar su voz y creatividad fueran verdaderas, aunque eso significara salir de su zona de confort. En su corazón creció un fuego renovado de determinación. Se sentía más consciente de su potencial. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del examen, la tensión creció. La noche anterior a su última sesión de trabajo con Mariana, se encontraba rodeada de notas, documentos y un sinfín de ideas que había estado elaborando. Necesitaba estar lista, no solo para la reunión, sino para la posibilidad de no haber hecho suficientes preparativos para su examen. Mientras revisaba fervorosamente sus apuntes, un mensaje del teléfono la interrumpió. «Valeria, necesitamos tu aporte en la presentación de mañana. Dinos qué piensas sobre la estrategia de marketing». El pulso de su corazón se aceleró. Era el momento de demostrar su compromiso auténtico. El dilema era claro. Debería concentrarse completamente en el proyecto de Mariana, sacrificando quizás su examen o equilibrar su tiempo. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Valeria entendió que había llegado la hora de decidir qué tipo de profesional quería ser. La presión aumentaba y la espera se tornaba insoportable. El camino estaba trazado, pero el precio que debía pagar seguía desdibujándose. ¿Sería capaz de arriesgar su rendimiento académico por una oportunidad que podría definir su futuro? Mientras la incertidumbre aumentaba, Valeria se encontró ante la necesidad de tomar una decisión que podría cambiar su vida. ¿Qué elegiría finalmente? La oscuridad de la noche se sentía abriente y enrarecida. Valeria miró la pantalla de su teléfono, donde parpadeaban los mensajes de Mariana, esperando una respuesta que no llegaba. La pequeña notificación, como un recordatorio constante de las expectativas que pesaban sobre ella, la hizo respirar hondo. El compromiso había dejado de ser una opción y se convirtió en una prueba ineludible de su capacidad para abrirse camino. Consciente de que la hora avanzaba y el deadline se acercaba, borró los mensajes de Mariana y abrió de nuevo sus apuntes. Sin embargo, el contenido de las hojas blancas solo reflejaba un mar de letras que se disolvían en su mente. Era un aviso de que algo no funcionaba como ella esperaba. Valeria entendió que no podía seguir con una mente fragmentada. Necesitaba claridad. Decidida, tomó un respiro profundo y se propuso establecer un plan. Con su computadora abierta y una hoja en blanco al lado, comenzó a organizar sus ideas. Una lista de prioridades. La idea de trabajar en el proyecto de Mariana le estimulaba, pero también lo hacía el deseo de no desmoronar su trayectoria académica. No se trataba de optar por una sola vía, había espacio para ambas. Así lo decidió, sin desviarse de su meta académica. Los días siguientes fueron una tormenta de actividades. Listas, ensayos, reuniones con Mariana, así como horas intensas de estudio. El equilibrio que había comenzado a construir no solo era una estrategia, sino un ejercicio de autocompasión que la ayudaba a lidiar con la presión. Valeria aprendió a sacar partido de cada instante y a transformar la presión en un motor de productividad. Sin embargo, el sacrificio era real. Había momentos en que la fatiga la invadía y las horas sin dormir empezaron a dejar marcas bajo sus ojos. El día del examen se presentó como una suma de tensiones. Las expectativas de su desempeño académico se entrelazaban con la potencialidad de un proyecto que podría abrirle muchas puertas. Junto a sus compañeros, Valeria recibió las instrucciones del examinador y su mente se inundó de dudas. La calma que había logrado construir se tambaleaba ante la posibilidad del fracaso. ¿Había hecho lo suficiente? Durante la prueba, se sintió atrapada entre la lógica de sus respuestas y la voz de Mariana que resonaba en su cabeza. Comprométete a contribuir. Tu voz importa. Cada pregunta representaba
no solo una evaluación de sus conocimientos, sino una reflexión sobre su valía. A medida que pasaban los minutos, su corazón latía aceleradamente. Se obligó a recordar su propósito. Había llegado allí tras semanas de trabajo intenso y estaba lista para demostrar que los sacrificios valen la pena. Cuando finalmente llegó a casa, sintió que el peso de la incertidumbre se disipa entre las paredes de su habitación. En su escritorio, un correo de Mariana apareció en su bandeja, con un enlace a una reunión urgente. No podía permitirse ignorar esa oportunidad, esa posibilidad de construir en un ámbito que la apasionaba. Todo lo que había hecho tenía un propósito. Cualquiera fuese el resultado del examen, la vida seguía adelante. Mientras se sentaba frente a su computadora, la tensión de lo que podría venir se sentía inminente. ¿Cómo reaccionaría Mariana al ver su trabajo? ¿Qué nuevas ideas podrían surgir en esa reunión? Fue en ese instante que Valeria sintió que, en medio de la ansiedad, había forjado un nuevo elemento en sí misma: la flexibilidad, la habilidad de adaptarse ante situaciones adversas y aprender en el camino. Cada decisión la acercaba más a una versión más fuerte de sí misma, pero cuando la reunión comenzó, una inquietud se apoderó de sus pensamientos. Mariana planteó que la estrategia no estaba del todo alineada con la visión global del proyecto. Las críticas resonaban como sirenas en su cabeza. ¿Podía defender su propuesta sin desmoronarse? Valeria sintió que su última oportunidad de brillar se escurría entre sus dedos, y la necesidad de encontrar su voz se hacía más evidente. Estaba en el momento crítico de su desarrollo personal, donde las palabras que eligiera podrían diseñar su futuro profesional. El momento de la verdad había llegado, y Valeria debía enfrentar lo que siempre había temido: ser vista y escuchada. ¿Tendría el valor para actuar y defender su perspectiva? La sala de reuniones se sintió de repente como un escenario, y ella, el protagonista dudoso pero decidido, estaba a punto de iluminar su camino hacia la verdadera autodefinición. Un silencio tenso se adueñó de la sala de juntas cuando Mariana terminó de expresar sus reservas. Los rostros de sus compañeros eran una mezcla de sorpresa y expectación. Valeria sintió el sudor recorriendo su espalda, mientras su mente giraba en torno a lo que había escuchado. Cada comentario de Mariana parecía desmoronar el esfuerzo que había puesto en su propuesta. La sensación de que sus semanas de dedicación podrían ser tratadas con desdén la incomodó profundamente. Tomó aire y, contra todas las dudas que la invadían, decidió que era el momento de actuar. La flexibilidad que había cultivado en su desarrollo no serviría de nada si no podía utilizarla para defender su trabajo. Se acomodó en la silla, sintiendo la firmeza del respaldo como un ancla frente a lo incierto. «Entiendo tus preocupaciones, Mariana», comenzó Valeria, con una voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Sin embargo, creo que hay aspectos en los que podríamos encontrar una conexión más fuerte con la visión del proyecto». Se sintió algo impulsada por la adrenalina, una energía que la empujaba a querer ser escuchada, a afirmar que su voz tenía significado. Con cada palabra, logró articular con claridad los puntos que había considerado esenciales y que, a su criterio, alineaban su trabajo con los objetivos deseados. La presentación no era simplemente un conjunto de ideas, representaba sus aspiraciones, su deseo de ser vista como una colaboradora activa en el mundo profesional que anhelaba. Mientras sus compañeros tomaban notas y Mariana parecía reconsiderar algunos puntos, Valeria comenzó a notar un cambio en la dinámica. No le preocupaba tanto la crítica. Había aprendido que las críticas pueden ser constructivas y que su respuesta era lo que realmente contaba. En esta defensa, no solo preservaba su proyecto, sino también reafirmaba su lugar en la discusión. Era un cambio sutil,
pero significativo en su mentalidad. Sin embargo, Valeria no estaba lista para dejar de lado su vulnerabilidad. Al final de su intervención, se sintió abrumada por la posibilidad de que quizás, después de todo, su esfuerzo no fue suficiente. Pero en vez de dejarse llevar por el miedo, decidió adoptar una postura de apertura. Estoy aquí para aprender de todos ustedes. La retroalimentación es invaluable, y espero que podamos trabajar juntos para afinar esta colaboración, concluyó, sintiendo cómo cada palabra salía con convicción. A medida que la reunión avanzaba, vio cómo otros miembros del equipo empezaron a sumar ideas, desafiando a Mariana a ver el trabajo de Valeria desde una nueva perspectiva. La conversación evolucionaba, cada vez más alineada hacia la integridad de su propuesta, y Valeria, desde su rincón de incertidumbre, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un camino hacia el éxito. Al final de la reunión, Mariana se mostró más receptiva. Valeria, tu perspectiva me ha dado algo en qué pensar. Aprecio tu iniciativa y compromiso, dijo, lo que provocó un ligero estremecimiento en el interior de Valeria. Esa validación, aunque modesta, era un refuerzo para su crecimiento personal y profesional. Cuando la reunión concluyó y todos comenzaron a recoger sus cosas, Valeria sintió un peso levantarse de sus hombros. Había jugado un papel activo en la discusión y había puesto en práctica lo que había aprendido sobre sí misma, la capacidad de perseverar, adaptarse y crecer. Sin embargo, su espíritu enérgico no le permitía acomodarse en la complacencia. A medida que caminaba hacia casa, reflexionaba sobre su evolución. ¿Cómo puedo llevar esto un paso más allá? ¿Qué oportunidades se abrirán si continúo eludiendo el miedo y me centrarme más en la acción? La chispa de desafío se encendía en su interior, empujándola a preguntar no solo sobre su futuro inmediato, sino también sobre las posibilidades que podía crear. De repente, su teléfono vibró y al mirarlo, se dio cuenta de que había un nuevo mensaje de Mariana, sugiriendo una reunión sobre una posible expansión del proyecto. Valeria sintió que la próxima prueba estaba a la vuelta de la esquina, lanzándola a una nueva etapa de autodescubrimiento. Estaba realmente lista para tomar ese desafío con toda la fuerza que había cultivado, o caería de nuevo en la autocompasión. La incertidumbre volvía a abrumarla, pero a la vez la excitaba. La verdad, por fin, parecía que estaba al alcance de su mano, y su viaje apenas comenzaba. Valeria se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión con Mariana sobre la expansión del proyecto no podía ser solo una discusión más. Era una oportunidad vital para mostrar su crecimiento y fortaleza. A medida que se preparaba, revisó sus notas y reflexionó sobre las impresiones que quería dejar en su compañera. La idea de volverse una líder efectiva en ese equipo se veía cada vez más tangible, pero también conllevaba riesgos personales. Se enfrentaba a un dilema: mantener su autenticidad o doblegarse para agradar a los demás. Debía abrazar su estilo natural de liderazgo o adaptarse a la imagen que creía el equipo que necesitaba. Esta decisión la atormentaba en su interior. Era una cuestión de identidad y aspiraciones, algo que había estado cultivando durante años. Buscó un ancla en su pensamiento. Quiero ser reconocida, pero no a expensas de mi esencia. Al llegar a la oficina, el ambiente resultó ser como un campo de batalla. Estaba Mariana, inmersa en su ordenador, con una expresión de concentración que delataba sus intenciones. Valeria sintió que esa energía era contagiosa. El deseo de desafiarse a sí misma la invadió. Sin embargo, no podía evitar que un pequeño eco de duda resonara en su mente. ¿Y si Mariana decidía que su idea no era lo que necesitaban? A medida que la reunión comenzó, el silencio era abrumador. Valeria sintió que el tiempo se detenía y con cada segundo
Su corazón latía más fuerte. Fue la primera en hablar. Gracias por aceptar esta reunión. Estoy entusiasmada de discutir cómo podemos llevar este proyecto a un nuevo nivel. Observó los rostros de sus compañeros, buscando señales, pero había una mezcla de interés y escepticismo que la incomodaba. Cuando comenzó a exponer sus ideas, se dejó llevar por la pasión. Iría más allá de una simple presentación. Era su momento de brillar. Mientras hablaba, notó que su habilidad para conectar con el público había evolucionado. No solo comunicaba una visión, sino que también lograba transmitir la esencia de su propuesta como jamás lo había hecho antes. A medida que compartía estrategias innovadoras y posibles soluciones a los problemas planteados, la atmósfera comenzó a cambiar. La apertura del grupo se volvió palpable, y Valeria se dio cuenta de que sus compañeros estaban dejando de lado la crítica inicial y empezando a considerar sus ideas con una mente abierta. Fue en ese instante que Mariana, en un giro inesperado, intervino. Valeria, tus ideas son muy interesantes, pero me gustaría saber cómo piensas que enfrentar el posible rechazo del cliente puede afectar a tu estrategia. La pregunta era incisiva, un desafío que requería no solo una respuesta rápida, sino una reflexión profunda. Valeria sintió que le habían lanzado un guante. En lugar de temer la examinación pública, lo interpretó como una oportunidad para mostrar su capacidad de adaptación. Entiendo su punto, Mariana. Al final, la clave reside en escuchar al cliente y ajustar nuestra propuesta. Estoy dispuesta a implementar análisis continuos que nos permitan afinar esto en el proceso. Esta respuesta no solo la defendía, también reafirmaba su rol como alguien que podía generar soluciones en tiempos de crisis. El diálogo se volvió un intercambio dinámico, donde no solo se cuestionaban las ideas de Valeria, sino que también ella comenzó a cuestionar la forma en que el proyecto había sido concebido hasta ese momento. Era un viaje bidireccional de aprendizaje. Al concluir la reunión, Valeria, sintiéndose victoriosa y agotada, se apartó un momento para reflexionar. Había empleado su voz, no solo para defender su propuesta, sino para abrir puertas para otras discusiones importantes. Había superado una situación que anteriormente la hubiera dejado paralizada y llena de dudas, y se sintió más lista que nunca para enfrentar los retos venideros. Sin embargo, al regresar a su escritorio, descubrió un nuevo correo de Mariana titulado Seguimiento Next Steps. La necesidad de hacer frente a un nuevo reto se intensificó. ¿Estaba preparada para sumergirse aún más en la incertidumbre? La posibilidad de asumir un rol más avanzado en el proyecto la empujó hacia la acción. Esta vez no había vuelta atrás. ¿Podría realmente aprovechar esta fórmula de éxito en un entorno que aún le era desconocido? La luz del día se colaba a través de la ventana de su oficina, y Valeria, tras la reunión, se sintió envuelta en un torbellino de nuevas emociones. El correo de Mariana era un llamado a la acción, pero también era una prueba de su resistencia. Siguiente paso, pensó. Era un concepto que, aunque podía parecer sencillo, estaba impregnado de retos, de decisiones que podrían definir su camino hacia el liderazgo. Mientras leía el correo, su mente se llenó de imágenes, el equipo debatiendo, las miradas analíticas de sus compañeros, el tono desafiante de Mariana. Necesitaba sumar más a su propuesta, pero a la vez debía prepararse para un posible desprecio. Había aprendido que la mejor forma de resistir la presión era ser proactiva, así que decidió que no podía dejar que la nostalgia del viejo enfoque la atrapara. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a trazar un plan. Tomó una hoja en blanco y escribió: Enfoque 2.0. Sabía que su propuesta inicial había resonado, pero también era consciente de que la incertidumbre era el motor del crecimiento.
Cada idea que había compartido merecía ser revisada, pulida. Valeria se preguntó, ¿qué haría una líder exitosa en esta situación? Comenzó a esbozar nuevas estrategias. Pensó en invitar a los miembros del equipo a participar en un brainstorming. ¿Por qué no crear un espacio donde todos pudieran expresar sus inquietudes y aportar ideas? Esa podría ser la clave para hacer que su propuesta brillara aún más. Si había algo que había descubierto sobre su propia gestión emocional, era que la colaboración fortalecía no solo la solución, sino el ambiente laboral. Mientras escribía, recordaba los momentos en los que había dudado de su capacidad para liderar. Su camino no había sido lineal, había enfrentado obstáculos que parecían insuperables. Pero aquí estaba, desarrollando la confianza que una vez le había parecido inalcanzable. Con cada palabra que plasmaba, sentía que se acercaba un poco más a convertirse en la líder que soñaba ser. Decidida, comenzó a planificar cómo se vería esta reunión de reestructuración de ideas, ofreciendo la oportunidad de integrar las visiones de sus compañeros. A medida que su plan tomaba forma, surgió en su mente otro dilema: la gestión de tiempos. Sabía que no podía apresurarse, pero tampoco podía quedarse estancada. La presión de Mariana para actuar rápidamente pesaba sobre ella, y aunque la incertidumbre persistía, se sentía motivada. Era un momento decisivo. Podía aprovechar esta situación para demostrar su valía. Al final de la jornada, Valeria envió un mensaje a Mariana con su propuesta de un taller grupal, donde todos pudieran contribuir a la estrategia. Era su manera de demostrar que el liderazgo no solo se trataba de tener una visión sólida, sino de fomentar un ambiente donde cada voz se escuchara. «Esto es lo que soy», pensó con determinación. El clic de enviar el correo le proporcionó un extraño sentido de liberación, un paso audaz hacia lo desconocido que, en esencia, estaba construyendo su identidad como líder. Pero no pasaron más de 5 minutos cuando recibió una respuesta inesperada de Mariana. «Valeria, impresionante iniciativa. Vamos a hablar de esto mañana, en privado». El pulso de Valeria se aceleró. Un hablar en privado podía significar muchas cosas. Por un momento sintió un escalofrío de ansiedad, pero rápidamente lo empujó hacia un rincón de su mente. Esta era otra oportunidad que no podía desaprovechar. ¿Qué decisiones tomaría para enfrentarla? El hilo de la incertidumbre se tejía una vez más, y Valeria se enfrentaba a la pregunta que había eludido por tanto tiempo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser escuchada y reconocida en su entorno? Este momento definiría su camino, pero también sus valores. Lo que estaba en juego era demasiado importante. Estaba lista para descubrirlo. Valeria estaba en su habitación. Las luces titilaban suavemente mientras la noche se adentraba. Se sentía exhausta, pero firme. Sus esfuerzos habían dado frutos, y ahora se enfrentaba a la oportunidad que siempre había anhelado. El temor y la emoción se entrelazaban, en un tira y afloja que la mantenía alerta. Mariana había respondido favorablemente a su propuesta de un taller grupal. La perspectiva de ser responsable de la estrategia del proyecto no era solo un paso adelante en su carrera. Significaba que su voz había comenzado a resonar en ese mundo profesional que había deseado. Cuando la mañana llegó, Valeria se despertó con una sensación renovada de propósito. La reunión con Mariana la esperaba y no iba a permitir que los nervios la disuadieran. En vez de contener su energía, decidió canalizarla en preparativos certeros. Tenía que demostrar que su aportación al equipo no solo era válida, sino necesaria. Con cada idea que formulaba, comenzaba a vislumbrar no solo su futuro, sino un potencial crecimiento colectivo. Al llegar a la oficina, notó que la atmósfera estaba cargada de expectativas. Mariana ya estaba allí, y el brillo en sus ojos era diferente. Había una mezcla de desafío y respeto que antes no existía.
Valeria sintió que había logrado un pequeño triunfo antes de iniciar la reunión. Aquella charla sería fundamental no solo por la propuesta del taller, sino porque simbolizaba su paso de estudiante a colaboradora activa en un entorno formal. La reunión comenzó y Valeria propuso su idea. En lugar de presentarla como una solución final, la enmarcó como un proceso de colaboración. La clave para el éxito de este proyecto es que todos nos adentremos en él. Creo que un taller grupal fomentará la creatividad y permitirá captar las necesidades reales de nuestros clientes, dijo, con voz firme, sintiendo cómo la adrenalina ascendía mientras se expresaba. La reacción de Mariana fue cálida y genuina. Valeria, me gusta la dirección en la que estás llevando esto. Un enfoque participativo puede hacer la diferencia. Valeria sintió que cada palabra de aprobación de Mariana la conectaba más a su propósito. Las dudas que anteriormente la asediaban comenzaban a disiparse. Lo que había una vez se asemejaba a una batalla interna, ahora se presentaba como una danza en la que ella tenía un papel crucial. La discusión que siguió fue enriquecedora y dinámica. Con cada intervención empezaron a surgir ideas innovadoras que Valeria nunca habría imaginado que provenían de ella misma. Era un espacio donde no solo se preponderaba su voz, sino que también aprendía a escuchar a sus compañeros. A medida que el taller tomaba forma, cada miembro del equipo se involucraba, aportando su perspectiva y enriqueciendo el proyecto. En ese encuentro, Valeria descubrió el verdadero significado del liderazgo. No solo ser quien guía, sino también ser quien permite que otros brillen. Cuando la reunión llegó a su fin, Mariana se dirigió a Valeria, con una sonrisa orgullosa. Quiero que lideres la presentación ante la Junta Ejecutiva. Has demostrado que tienes una visión clara y la capacidad de unir al equipo. Vamos a necesitarte al frente. Los latidos del corazón de Valeria se aceleraron. Era un reconocimiento que no había anticipado, un testimonio de que su sacrificio y esfuerzo habían valido la pena. A partir de ese momento, todo se sintió diferente. Había cruzado un umbral. Las noches de desvelo y las decisiones difíciles empezaron a cobrar sentido. Valeria se dedicó a preparar esa presentación como nunca antes lo había hecho. Se sentía empoderada al entender que no solo estaba en juego su éxito académico, sino un papel fundamental en un proyecto que podría impactar a muchos. Cada diapositiva que creaba no era solo un resumen, era una manifestación de todo lo que había aprendido y crecido en el proceso. La noche antes de la presentación no pudo evitar recordar cuando, en la biblioteca, se lanzó a ayudar a Mariana. El sacrificio había sido una puerta a oportunidades que no había imaginado. Ahora, completamente consciente de cómo sus decisiones la condujeron a un lugar de respeto y reconocimiento, Valeria sintió que realmente había encontrado su camino. La joven estudiante negra, que alguna vez se sintió atrapada entre dos mundos, ahora estaba lista para conquistar su futuro. El día de la presentación llegó, y Valeria irrumpió en la sala con confianza renovada. Compartiendo su visión, cada palabra era clara y articulada. A medida que presentaba, notó que el reconocimiento era palpable en la sala. Mariana estaba a su lado, observándola con orgullo. Cuando finalizó su exposición, las reacciones fueron entusiastas. Valeria se sintió con ganas de gritar. Había estado donde quería estar. Algún día pareció un sueño lejano, pero ahora se sentía tan real. Al abandonar la sala, Mariana la detuvo. Tu compromiso y capacidad de conectar con el equipo nos han llevado a un nivel que nunca hubiéramos alcanzado sin ti. Has probado tu valía más allá de las expectativas. Las palabras de Mariana resonaron profundamente en Valeria. Existía en ella una nueva sensación de confianza,
una competencia que había ganado no solo por sus habilidades académicas, sino por su voluntad de abrirse al riesgo y ayudar a otros en su propio camino. La experiencia fue transformadora. Valeria no solo había logrado el reconocimiento que deseaba, había desarrollado un enfoque que la había llevado a una profunda comprensión de sus capacidades y el impacto que podía generar. Con la mente llena de nuevas posibilidades, Valeria sonrió. Había llegado al final de un camino, pero sabía que este era solo el comienzo. El sacrificio había proporcionado una lección invaluable, demostrando que el verdadero éxito reside en el crecimiento personal y profesional. Ahora entendía que cada paso que había tomado la había llevado a ese momento de realización. Valeria había aprendido a abrazar sus decisiones y enfrentar sus miedos, construyendo una confianza sólida que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Esta nueva versión de sí misma era la que había anhelado ser, la estudiante brillante, la mujer resiliente, la profesional emergente. El futuro estaba repleto de oportunidades, y Valeria sabía que estaba lista para tomarlas. Aquello que había impartido en la sala de reuniones no era solo su trabajo, era el eco de su trayectoria, una sinfonía de sacrificios y triunfos que alguna vez parecieron inalcanzables. Y finalmente, al mirar hacia adelante, Valeria se sintió plena y lista para conquistar su mundo, una decisión tras otra. Había logrado más que una presentación. Había forjado su camino hacia el éxito personal. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspiran transformación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas poderosas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz es clave en este viaje. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque cada uno de ustedes tiene el poder de inspirar a otros. Este es el momento de mostrar su apoyo.